Llegamos a la conclusión, al tema final de nuestra conferencia. Y es un tema, de nuevo, amplio, pero que creo que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a algunas verdades que a veces no percibimos. Tiene que ver con la forma en que nosotros vemos el mundo y la diferencia esencial entre el cristianismo y todas las demás religiones. Entonces, es importante, mi hermano, que veamos estos conceptos y los entendamos de cuadro completo. Nos ayudan siempre después a entender en los detalles y las cosas que son parte de ese cuadro. La óptica de Dios en un mundo de cosmovisiones erradas. Todos sabemos que las ideas tienen consecuencias. Eso es un principio innegable del mundo en el que nosotros vivimos. Es algo que está establecido de esa manera. Las ideas tienen consecuencias. Entonces, la forma en que uno ve el mundo impacta muchas áreas de nuestra vida. ¿Cuál es el impacto de nuestra cosmovisión? Nuestra cosmovisión tiene que ver con lo que nosotros pensamos acerca de Dios, lo que pensamos acerca de la familia, la finanza, los amores, la política. Hay un montón de otras categorías. Simplemente pongo estas como algunas de ellas. Y les menciono que cada individuo basa sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones en su cosmovisión, la forma en que ve el mundo en el que vive. Ahora, ¿cuál es el impacto de una cosmovisión? Porque la cosmovisión de un solo individuo puede tener repercusiones incalculables. Y usted en esta tarde, si es un pensador, quizás está pensando y dice, bueno, pero quizás en muchas otras gente, pero en mí, mi opinión, mi perspectiva, ¿qué repercusiones va a tener? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que mis ideas pueden impactar? Pero si vamos a la historia de las ideas, todas las ideas que han impactado al mundo han partido de un hombre, de una persona, digo. Todas. Pensamos en personas como Aristóteles. Ese hombre vivió cientos de años antes de Cristo. Y ese hombre tenía algunas ideas increíbles y una sabiduría especial. Y ese hombre logró codificar la lógica que hasta el día de hoy se conoce como lógica aristoteliana. Un hombre, un pensador increíble con mucha claridad, discípulo de Platón, que discrepó con su maestro en algunas cosas importantes, pero sus ideas hasta el día de hoy se practican. Cuando usted lea los capítulos de lógica en el libro que traímos de cómo pensar, usted va a estar leyendo lógica aristoteliana, aunque no está catalogado así. Toda esta lógica procede de él. Él no la inventó, él la codificó, él la descubrió. La lógica ya era parte de nuestro mundo creado. Vemos a hombres como Epicurio y nos preguntamos, bueno, pero ¿quién era ese? Yo no sé, nunca he escuchado ni su nombre. Sin embargo, en el mundo de la filosofía, ese hombre ha tenido un impacto, y en el mundo entero hay ideas que él tiene que todavía hoy se repiten en el mundo entero y nadie se la atribuye a él porque no saben que salieron de él. ¿Cuál fue uno de sus refranes más conocidos y más impactantes? Come, bebe y diviértete porque mañana morirás. Esas verdades se han repetido en todos los continentes, en todos los idiomas, en todas las culturas de él para acá. Claro, lo decimos un poco diferente. La vida es corta, hay que aprovecharla. Aprovecha ahora porque no te lo vas a poder llevar. ¿Y cuántas otras maneras de expresar lo mismo? ¿Por qué? Porque es la idea de que lo único que tenemos es esta vida y cuando te mueres se acabó todo. Claro, no es una perspectiva bíblica. Sabemos que cuando te mueres no terminó todo, es cuando comienza de verdad la historia. Pero esa era una idea. Vemos las ideas de Charles Darwin. Yo no le tengo que decir a usted
hasta dónde llegó el impacto de Charles Darwin. Las ideas de un hombre, escrita en un libro, El origen de las especies, por los últimos 200 años ha impactado todo el mundo académico. Sus ideas se enseñan en las universidades públicas de todo el planeta, en todos los idiomas. Estamos hablando de influencia de las ideas de un hombre. ¿Qué diríamos de Karl Marx? Ahí no le tengo que explicar. El marxismo sigue vivo en todo Latinoamérica y en muchas partes del resto del planeta. Sus ideas se siguen divulgando y siguen teniendo impacto. Sigmund Freud, el psicólogo, hasta el día de hoy, ese hombre inventó palabras que usted y yo usamos en nuestro vocabulario. Cuando usted habla del ego, el ego, eso es una palabra que inventó él. Y otras palabras más. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nuestras ideas pueden tener un impacto muy grande. La manera en que tú ves el mundo puede tener un impacto que tú ni te imaginas. Y tenemos que cuidarnos mucho. Ahora, te hago una pregunta. ¿Quién ha sido el individuo cuya cosmovisión ha tenido el mayor impacto en la historia de la humanidad? Gracias. En una iglesia eso es fácil de contestar. Cuando lo pregunto en un lugar secular, empiezan a salir nombres. Lutero, el otro. Malcolm X, el otro. Jesús. 3 años y medio divulgando sus ideas. Y aquí estamos nosotros 2000 años después, a miles de kilómetros de Jerusalén, hablando de esas ideas que han cambiado el mundo. Nuestra cosmovisión, mi hermano, quizás sea bíblica o quizás sea parcialmente bíblica. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque somos cristianos, las ideas seculares a veces se cuelan, se infiltran en nuestra manera de pensar y sin darnos cuenta empezamos a pensar secularmente. Por ejemplo, un ejemplo que yo uso cuando hago esta charla y hablo de este tema es, si yo le pregunto en esta tarde cuántas razas hay, la mayoría de los universitarios, los muchachos te darían un número, te dirían que son demasiados, que nadie sabe con certeza cuántas son, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Hay una sola raza. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Venimos de distintos colores, distintos tamaños, comemos distintas comidas, nos podemos dividir por grupos étnicos, pero raza, una sola. Una sola. Imagínense si el mundo entendiera eso. Si el mundo entendiera que hay una sola raza, ¿cómo sería posible tener racismo? ¿Contra qué raza me voy a quejar? ¿De qué raza me voy a quejar si todos somos de la misma? ¿A quién voy a discriminar si todos somos de la misma? Y a veces ideas así se cuelan. Ayer hablábamos de relativismo moral. Y hablábamos que muchos jóvenes en nuestras iglesias ya han creído que cada uno determina por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y no es cierto. Nosotros no somos los que determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros escogemos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Pero nosotros no determinamos el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra cosmovisión aún continúa desarrollándose. Es la razón por la que decidimos hacer las cosas que hacemos. Y entienda esto, que es muy importante. Muchos desean abiertamente o encubiertamente darle forma, moldear o cambiar tu cosmovisión. Especialmente para los jóvenes. El mundo quiere cambiar tu manera de pensar. Mucha gente. Los mercadeos, los que hacen marketing y mercadeo quieren cambiar tu manera de pensar. Quieren hacerte pensar que tú necesitas el producto de ellos y que no puedes vivir sin él. Eso es cambiar tu manera de pensar. Los filósofos quieren cambiar tu manera de pensar. Los profesores quieren cambiar tu manera de pensar para que tú pienses como ellos.
Todo el mundo quiere controlar tu mente para que tú pienses como ellos. Eso es parte de la historia de la humanidad. Ahora, vamos a definir cosmovisión para aquellos que no tienen el conocimiento. La definición más simple es una forma de ver o interpretar toda la realidad. Pensemos en la cosmovisión como lentes teñidos. Una manera en que cuando nos ponemos ese lente teñido, todo lo vemos de ese color. Y no podemos evitar ver las cosas de ese color porque es parte de nuestra manera de ver el mundo en el que vivimos. Permítame presentarle, y se los voy a ilustrar de una manera que creo que es bien efectiva, hace varios personajes. Primero, aquí tenemos a Mahoma de Islamabad, mi amigo musulmán. Y representando la cosmovisión del Islam, vamos a ponerle lentes rojos. Todo lo que él ve, lo ve a través de ese tinte rojo en sus lentes. Aquí tenemos a Anya de Nueva Delhi, una muchacha hindú. Y por ser hindú, pues pongámosle lentes amarillos. Todo ella lo ve a través de esos lentes amarillos. También está Dawa del Tíbet. Él es budista y sus lentes son color verde para esta ilustración. Entonces, para que entendamos cómo funciona la cosmovisión, aquella persona que nace en un país musulmán, desde la óptica musulmán, los musulmanes tienen una idea de cómo es Dios. Tienen una idea de cómo han de ser las relaciones amorosas. Tienen una idea de cómo es la familia, cómo son las finanzas. Pero esas ideas tienen un tintecito rojo. Y ese tintecito rojo lo que representa es toda su crianza, su formación, lo que le enseñaron sus padres, lo que le enseñó, se aprendieron en las escuelas, lo que aprendieron en sus sinagogas, en sus templos. O sea, toda la formación de ellos viene de esa cultura musulmana. Entonces, no solamente ellos ven todo con ese tinte rojito, sino que todos sus amigos lo ven de ese color. Y sus vecinos lo ven de ese color, y sus familiares, y hasta el vecino que no los conoce lo ve de ese color. Porque esa es la forma en que el musulmán ve el mundo. También es importante notar esto. Nunca la persona se da cuenta del tinte que tiene su cosmovisión, porque desde que tiene memoria siempre ha visto las cosas de la misma manera. Entonces tú le preguntas a él, lo paras frente a una pared blanca y le dices ¿de qué color es esa pared? Y él la ve rosadita. Él no ve el color puro blanco porque su cultura es tal que él ha aprendido a ver las cosas con ese tinte. Ahora le presento a Anya, y Anya, siendo hindú, pues ella también tiene un concepto de Dios, de la familia, de los amores, pero su concepto tiene ese tintecito amarillo de los lentes que está usando. Entonces, mientras que Mahoma, su perspectiva acerca de Dios es que Alá es grande, Alá es único, Alá es un Dios, un solo Dios, el único Dios. Cuando le preguntas a Anya de Dios, ella dice no hay un solo Dios, hay millones de dioses. Millones de dioses. Obviamente está Brahma, y que es el más grande de todos los dioses, y Shiva, pero que va, hay millones de dioses. Cuando le preguntas al musulmán ¿cuál es tu concepto de la familia? Bueno, un hombre puede tener hasta 4 esposas a la vez. Si quieres una quinta, tienes que eliminar una de las 4 para crear un espacio para la próxima. Y los matrimonios, por lo general, son arreglados de antemano, donde la mujer no tiene que escoger nada. Sus padres escogen para ella quién será su esposo. Pero si le preguntas a Anya, no es muy diferente, pero sí tiene sus peculiaridades. Porque para Anya,
En el hinduismo no hay poligamia, pero sí son matrimonios arreglados. Igual, por los padres. Igual de los amores, igual de las finanzas, tienen diferencias. Luego aparece Dawa, el budista, y él, como tiene esos lentes verdecitos, pues todo tiene un tinte verde. ¿Cuál es el concepto que tiene Dawa como budista acerca de Dios? Que Dios no existe. Los budistas por lo general son ateos. Hay una rama dentro del budismo que es politeísta porque se desprende del hinduismo y mantiene la multitud de dioses del hinduismo, pero es una rama pequeña. La rama central del budismo es atea. Pero eso es lo que le enseñan desde pequeño. Le tiene su concepto de lo que es la familia, lo que es la finanza, lo que son los amores, todo desde un principio, desde la óptica budista. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo resolvemos un conflicto entre estas cosmovisiones? Digamos que yo te pongo esa pared blanca y le digo a Mahoma, ¿de qué color es esa pared? Rosadita. Aña, que está parado, le dice, tú estás loco, eso es amarillito. Dawa se echa a reír y le dice, ustedes yo no sé qué están tomando, pero eso es verde. Te hago una pregunta. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? De mano, ninguno te está mintiendo, porque ese es el color en que ellos realmente lo ven. Todos están siendo sinceros. Entonces, ¿habrá alguna manera en que uno convence al otro que está equivocado? Muy difícil. Muy difícil. Nos preguntamos por qué es tan difícil resolver los conflictos entre naciones, especialmente cuando hay problemas de cosmovisión. Muy difícil resolver el conflicto entre el musulmán y el judío. Muy difícil, son cosmovisiones diferentes. Resolver el conflicto entre los musulmanes y los hindúes en India y Pakistán, que están en pleito. Muy difícil. Porque cada uno está defendiendo lo que piensa ser la realidad. Ahora, si tú eres un pensador crítico, tú tienes que estar preguntándote, bueno, entonces ¿no será que nosotros también tenemos lentes con tinte? ¿No será que los cristianos también, el cristianismo ese es un lente más, con un tinte más, y no nos damos cuenta porque desde pequeño siempre hemos visto el mundo desde esta óptica? Yo te digo que no, pero no basta con que yo te diga que no, te tengo que demostrar que no es así. Hay una diferencia que distingue al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Hay más diferencias, pero voy a enfatizarle una de las diferencias grandes entre el cristianismo y las demás cosmovisiones, que a la vez establece que el cristianismo es verdad y todas las demás religiones tienen distorsiones de la realidad. ¿Cómo así? Te presento a mi amigo cristiano. Este es Wilfredo de Medellín. ¿De qué color son los lentes de Wilfredo? Transparente. Yo te propongo que los lentes del cristianismo son lentes transparentes, que no tienen un filtro de distorsión. Pero usted puede decir, bueno, eso es un antojo tuyo, claro, muy conveniente que los cristianos tengan el lente transparente. Pero piensa, ¿qué es lo que le da el tinte a la cosmovisión del musulmán? Su cultura, su crianza, sus escuelas, sus padres. ¿Qué es lo que le da el tinte al hindú? Su crianza, su escuela, su sociedad, su cultura. ¿Qué es lo que le da el tinte al budista? Se repite la historia: su escuela, su crianza, sus padres, su cultura, su sociedad. Pero si tú eres cristiano, ¿de dónde vienen los conceptos que tú tienes acerca de Dios, de la familia, de las finanzas, de los amores y de todo lo demás? Viene de Dios a través de las Escrituras. Entonces hay una sola cosmovisión que no ve el mundo desde una óptica humana,
sino que la ve desde una óptica divina. Y el único que sabe de qué color es esa pared es el que la creó. El único que sabe la realidad de todo es el creador de todo. Y cuando Dios dice que esto es así, eso es así. Cuando Dios dice que hay un solo Dios y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es así. Y eso no es porque te lo enseñaron en la escuela ni te lo enseñó la cultura, eso es porque Dios te lo ha revelado a través de su palabra. Entonces, si nuestra cosmovisión está basada en la óptica de Dios, nuestro lente es transparente. Ahora, te tengo que añadir aquí algo, ¿no? Te tengo que explicar que muchas veces nuestros lentes, aún como cristianos, se ensucian o no se mantienen transparentes, porque vamos a la palabra de Dios y discutimos con la palabra de Dios, discrepamos con la palabra de Dios en algún área. Y cuando venimos a Cristo, venimos con los lentes sucios y distorsionados de nuestra cultura en el mundo, cual sea esa cultura. Y por eso requiere, dice Romanos, la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Qué es lo que provoca la transformación en nosotros? La renovación de nuestro entendimiento. Reemplazar nuestra manera de ver el mundo con la manera en que Dios lo ve. Esa es la mente que se está renovando. Se está renovando con la palabra. Entonces a veces nos toca, aún como cristianos, cargamos distorsiones de nuestra cosmovisión antigua. Les doy un ejemplo que yo sé que aquí en Chile no pasa, pero en el mundo latinoamericano el machismo es un problema, porque la cultura de este mundo le enseña al hombre que el hombre tiene que tener a la mujer pisada, porque si la deja levantarse se monta encima y le toma control, y no, que va, la mujer en su lugar. Y el hombre puede golpear a su mujer, puede maltratar a su mujer, le puede faltar el respeto a su mujer, porque él es el macho, él es el hombre. Y si tiene mujeres por la calle, pues esos son trofeos de su machismo. Pero cuando ese hombre latino se convierte a Cristo, tiene que abrir la palabra de Dios y leer donde dice que el marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Oh, todo cambia. El machismo se tiene que ir. Hay que botarlo en la basura. Porque el amor de Cristo por la iglesia no es un amor abusador. No es un amor que falta respeto. Es un amor sacrificial. Es un amor que está dispuesto a morir. Es un amor que ama y sirve. No es servido, sirve. El hombre de Dios vive para servir a su mujer. Y la mujer de Dios para servir a su hombre. Esa es la cosmovisión bíblica. Por eso te digo que a veces nos convertimos, pero hay todavía una partecita del lente como que está media sucia, porque esa no la queremos entregar todavía. La Biblia dice, pero yo prefiero seguir pensando como a mí me enseñaron. Otra área donde los lentes se mantienen sucios a veces es aquí, miren. ¿Saben lo que es esto? El bolsillo. Todo lo demás se convierte menos el bolsillo. Me encanta lo que dice la palabra. Uy, wow, qué lindo. Bueno, amar a tu mujer, si yo la amo con el corazón. Servir al Señor, yo voy a la iglesia, yo sirvo. Leer la Biblia, yo leo. Orar, yo oro. Diezmar, tu madre va a diezmar. Esos vividores que nada más que quieren dinero. El dinero es mío. Yo trabajo muy duro para mi dinero, para ir dárselo para que después se vaya a comprar un Mercedes-Benz el pastor. No. Yo no doy nada. Ok, ese lente todavía no está limpio. Todavía no está limpio. Entonces, ¿te das cuenta la diferencia que hay entre el cristianismo y las demás religiones? Ahora, de nuevo, yo te invito a ser un pensador crítico. Y tú eres un pensador crítico y yo te dice, bueno, suena bien, pero
¿No dicen todas las demás religiones que sus libros y su palabra viene de Dios también? Entonces, si el hindú dice que las Vedas son de Dios, y las Gitas también, y las Upanishads son de Dios, y el musulmán te dice que el Corán y el Hadith son de Dios, y el budista te dice que la Tripitaka y todos los demás es de Dios, ¿por qué vamos a creer que el único libro que verdaderamente es de Dios es la Biblia? Es una pregunta legítima, válida. Yo le invito a hacer una comparación y te vas a dar cuenta que la Biblia está en una categoría única y exclusiva comparada con todos esos libros. A mí me ha tocado leerlos y estudiarlos y te digo que no son ni la chancleta de la Biblia. Para nada. Tú te pones a leer las Vedas, que es de todos sus escritos son los que más fundamentan su doctrina, y encuentras por lo menos 6 diferentes versiones de la creación del hombre. Por lo menos 6. Y cuando las compara con Génesis, te das cuenta que Génesis viene del creador y todo lo demás que es un invento. En una versión de las Vedas, Dios creó el mundo de madera. El universo está hecho de madera. Todo el universo. En otro de los Vedas hubo una batalla cósmica entre 2 dioses y el que ganó descuartizó al otro y todas las partes del cuerpo del otro es lo que forma la tierra y los cielos. ¿Te suena eso racional? ¿Como que eso es una revelación de Dios? Por favor. Cuando vas al budismo y empiezas a leer las escrituras budistas, te das cuenta que no reflejan la realidad. Para nada. Cuando vas al Corán, menos que menos refleja la realidad. La transmisión del Corán nada más te deja mucho que desear. Nosotros estudiamos la transmisión del texto de las Sagradas Escrituras y sabemos la historia de cómo nos llegó a nosotros la Biblia que usted tiene en su mano. El dolor, el trabajo, la determinación de esos copistas a ser íntegros en sus copias, a votar copias porque habían cometido un solo error. Se escriben, si se empiezan a escribir los textos del Nuevo Testamento, mientras que todavía estaban vivos los protagonistas de las historias. Compara eso con el Corán. La historia del Corán es esta. Mahoma empieza a recibir revelaciones del supuesto ángel Gabriel, que no sabemos si es Gabriel o no, yo pienso que era un demonio. Empieza a recibir revelaciones, pero Mahoma no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué hace él con esas revelaciones? Se las memoriza. Todos los días va a la cueva, algunos días recibe revelación, otros no, y va añadiéndole a su memoria todas las revelaciones que va recibiendo. El Corán tiene aproximadamente el tamaño del Nuevo Testamento. Trata de memorizarte el Nuevo Testamento palabra por palabra de Mateo a Apocalipsis. No sé, me parece que es un poco difícil. Pues aquí tenemos a Mahoma memorizando, y no solo eso, sino que de vez en cuando tenía una revelación un poco conveniente para resolver algún problema que necesitaba resolver. Tenía problemas con las personas en Meca que no se querían convertir a su nueva religión y eran idólatras. Entonces, ¿qué hace Mahoma? Tuvo una visión. Y en esa visión el ángel Gabriel le dijo que los podía aceptar con su idolatría. Entonces va y les dice a ellos: mire, recibí revelación. Me dijo el ángel Gabriel que ustedes pueden ser parte de nuestra religión aunque sean idólatras. Pero no se hicieron parte. Los rechazaron otra vez. Entonces él regresa y dice: bueno, entonces eso no fue Gabriel, ese fue el diablo que me dio esos versos. Y esos son los famosos versos satánicos de lo que habla el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Yo me memoricé estos versos y ahora tengo que desmemorizármelo.
Y donde me había memorizado, ahora salto de aquí para acá en mi memoria, porque esto lo tengo que borrar. Estamos hablando de unos procesos cognitivos demasiado complejos. Pero bueno, vamos a asumir que se lo memorizó. Ahora, ¿qué pasa si se muere Mahoma? Se murió el Corán, porque lo tienen en su mente nada más. Entonces recluta un montón de seguidores y los enseña para que cada uno se memorice el Corán, se memorice la revelación. Se muere Mahoma y todavía no hay nada escrito. Vea la dificultad de esta transmisión, Se muere Mahoma y todavía no hay nada escrito. Pasan unos años. Hay una fuerte batalla por el califato, por tomar el lugar de Mahoma. Y alguien decide, bueno, tenemos que poner por escrito estas revelaciones o las vamos a perder. Y se reúnen las personas que se lo habían memorizado y lo ponen por escrito. Cada uno escribe lo que él había memorizado. Y no es la sorpresa de nadie que había más de 10 versiones del Corán. Diferentes. Porque la gente se lo había memorizado diferente. ¿Qué hacen? Queman todas las versiones y se quedan con una. Arbitrariamente esa fue la que escogieron. Ese es el Corán que hoy leemos. ¿Cómo vamos a comparar eso con la Biblia? No hay ni comparación en la transmisión del texto. No hay ni comparación en el control de calidad de los escribas que escribieron estos textos. Entonces yo le puedo hacer un estudio de comparación de literatura religiosa y mostrarte que la Biblia no es un libro humano, es un libro divino. Y los demás son libros humanos. Y solo tengo que mostrarte las profecías cumplidas para decirte que ninguno de los otros libros tienen el concepto de profecía y mucho menos predicciones que se cumplen. Ninguno. Solo un libro te pronostica el futuro y se cumple tal como lo pronosticó. Y no una vez, cientos de veces. Entonces, el caso de que la Biblia es la palabra de Dios se puede establecer con mucha certeza. Por lo tanto, sostengo que el lente del cristiano es el único lente transparente, porque es el lente que lo que entiende no es de su propio entendimiento, ni lo aprendió de su cultura, ni de sus padres, lo aprende de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que, por eso dijo C.S. Lewis: yo creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino que por él veo todo lo demás. Lo que C.S. Lewis está diciendo es que cuando me quité los lentes teñidos y me puse los lentes transparentes, el mundo ahora tiene sentido. Ahora entiendo lo que antes no podía entender, porque las distorsiones crean conflictos internos en la realidad que nosotros percibimos. Pero el lente transparente te deja ver las cosas como son, sin distorsión. ¿Cómo nos afecta a nosotros nuestra cosmovisión? Algunos dicen que no tienen una cosmovisión, y eso es una cosmovisión. Decir que uno no tiene cosmovisión es una cosmovisión. Otros dicen que ven el mundo en realidad como es, sin necesitar la ayuda de Dios. El problema, mi hermano, es que ver no se hace solamente con los ojos, sino con la mente. Hoy aquí hay un principio que si usted no lo sabe, apréndalo esta noche o esta tarde. Nosotros no vemos con los ojos solamente. Nosotros vemos con la mente, no con los ojos. Los ojos reciben data, la mente la interpreta completamente. Tu cosmovisión influye lo que tú vas a ver. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ustedes no conocen a mi esposa Daisy, pero si la conocieran, saben que es una muchacha encantadora, maravillosa. Llevamos 38 años de casado, felizmente casado, y eso después de 4 años de novio. Así que llevamos más de 40 años juntos. Pero vamos a suponer que usted sí la conoce. Y ella no vino conmigo, ella se quedó allá en Miami porque trabaja como maestra y no puede dejar las clases. Y esta noche, cuando usted salga, vaya ahí al mall a comprar unas cosas,
¿Qué pasa si usted me ve caminando con el mall de la mano de una mujer que no es Daisy? ¿Qué usted vio? ¿Qué usted va a pensar? Es fácil, usted va a decir: qué descarado ese hombre, qué sinvergüenza. ¿Y qué hacía ese hombre parado ahí arriba? ¿No tiene temor de Dios? Adúltero. Qué feo es eso. Por eso usted estaría insultado. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú viste adulterio? No. ¿Qué fue lo que tus ojos vieron? Tus ojos vieron a Juan y una mujer de la mano. Eso fue lo que tus ojos vieron. ¿Quién interpretó que eso es adulterio? Tu mente. ¿Basado en qué? En que tu mente ya espera que los hombres son todos iguales y siempre son infieles, y eso es un problema tan normal que ya eso es lo que tú ves. Pero ¿y qué te digo que es una hermana mía que vive aquí en Chile, que hace tanto tiempo que no la veo? Aproveché, vino de Santiago y estamos paseando y compartiendo algún tiempo juntos, porque hacía tiempo que no veía a mi hermanita. ¿No puede ser? ¿No es una explicación válida? Claro. ¿Por qué tiene que ser adulterio? Porque nuestra mente ve lo que espera ver. Tú no ves con tus ojos, tú ves con tu mente. Yo hice esta ilustración en un lugar y una jovencita estaba insultada y levantó la mano y me hizo una pregunta y me dijo: ¿cómo se estaban aguantando las manos ustedes? Porque si era así, no me venga con un cuento de que es tu hermana. Si era así, bueno, medio que te lo creo. Y yo le dije: bueno, jovencita, lamento decirte que a mí esa lección nunca me la enseñaron. Ese memorando yo no lo recibí. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¡Oh! Esto es íntimo, esto no. Y le dije: ¿really? Eso es lo que tu mente interpreta. Entonces, el punto a ilustrar es esto. Lo que tú tienes en tu mente es lo que va a determinar lo que tú ves. ¿Qué principios sacamos de ahí? ¿Qué principios sacamos de ahí? ¿Con qué debo llenar yo mi mente? Con la palabra de Dios. Cuando mi mente está llena de la palabra de Dios, lo que entra por aquí es interpretado por la palabra de Dios que mantengo en mi mente. Por eso dice el salmista: en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Me he comido tu palabra, me he llenado de ella, para que cuando yo vea la tentación, no lo vea como una oportunidad, lo vea como un pecado. Y eso solamente lo hace cuando tu mente está llena de la palabra de Dios. El principio aquí es que lo que ves es influenciado por lo que se te ha enseñado y por lo que esperas ver. Por eso las palabras de Pablo a los colosenses tan poderosas: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas. ¿De dónde vienen estas filosofías y huecas sutilezas? De las tradiciones de los hombres y de los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer ahí? Lentes formados por las tradiciones de este mundo, tradiciones de hombre y rudimentos de este mundo, o lentes según Cristo. ¿Quiénes son los que te están tratando de engañar? Los que tienen los lentes con tinte de tradiciones de hombre y rudimentos de este mundo. Pero si tú tienes puestos los lentes de Cristo, la cosmovisión desde la óptica divina, desde la óptica de Dios, es muy difícil que te engañen. Muy difícil. Quiero terminar mostrándote algunas cosmovisiones importantes con las que tenemos que luchar nosotros hoy en día. Estos son los tintes de lentes
con los que tenemos que enfrentarnos en nuestra cultura. Primero, el nuevo ateísmo. Y se distingue como el nuevo ateísmo del ateísmo clásico porque es muy diferente. Los nuevos ateos que surgieron de Richard Dawkins y Daniel Dennett y Sam Harris y esa gente para acá, Christopher Hitchens, son muy diferentes a los ateos antiguos como Nietzsche, Feuerbach y todos los demás. Muy diferente. Pero ese nuevo ateísmo es el que estamos enfrentando hoy. ¿Y qué es ese nuevo ateísmo? ¿Cuáles son las premisas con las que tenemos que contender? ¿La ciencia ha reemplazado a Dios? Espero que hayan estado aquí para la primera charla esta mañana para que se den cuenta que eso es un error garrafal decirlo. ¿La religión es dañina o detrimental al avance de la humanidad? ¿Dios no existe? ¿El Dios de la Biblia, aunque existiera, no es digno de ser adorado? Y el hombre no necesita a Dios para ser un hombre moral. Y contra eso tenemos que contender. Eso es la plataforma de esta nueva versión del ateísmo. Es verdad que hay religiones que son muy dañinas al avance de la humanidad. Es verdad. Cuando tiramos toda religión en una cajita y le llamamos religiones, es demasiado general. El cristianismo no se compara con esas otras religiones dañinas. Tú no vas a ver en el cristianismo el concepto de yihad. Tú no vas a ver en el cristianismo los conceptos dañinos a la cultura que ves en otras religiones. No podemos catalogarlo de la misma forma. El que Dios no exista, eso es lo más fácil en la vida de refutar. El Dios de la Biblia no es digno de ser adorado, eso es un poco más difícil. Porque ahí vienen las preguntas del Antiguo Testamento, cómo Dios mandó a matar a todos esos niños, a todas esas mujeres, a los cananeos, dónde está el amor de Dios. Entonces hay que responder a esas preguntas porque ese parece ser un déspota ese Dios. Y ese es uno de los argumentos de Richard Dawkins. Pero sabe que hay respuestas muy buenas que se han escrito, se han hecho y se han discutido y se han dado charlas sobre eso. Hay respuesta buena para desmentir esto. Y el hombre no necesita a Dios para la moralidad, eso es una falacia. Es verdad que el hombre no necesita a Dios para portarse bien. Pero si no hay Dios, no hay una regla que determina qué es lo que quiere decir portarse bien y qué es lo que quiere decir portarse mal. Entonces, si hay una regla que tú entiendes que determina lo que es portarse bien, esa regla tiene que venir de parte de Dios. Entonces, tú eres ateo, Dios no existe, no hay fundamento para tu moralidad. Tu comportamiento, sí, tú puedes imitar lo que sea, pero estás comportándote de una manera que va contraria a tu propia manera de ver el mundo. Otra cosmovisión fuerte que chocamos es naturalismo. Y ese naturalismo que encontramos en las universidades hoy es el fundamento de todas las ciencias modernas. Todas las ciencias contemporáneas hoy están fundamentadas en una cosmovisión naturalista. Quiere decir, lo único que existe es el mundo natural. No existe nada sobrenatural. No existe Dios, no existe el diablo, no existe el alma, la mente, el espíritu, no existe el cielo, el infierno, los ángeles. O sea, lo único que existe es materia. Entonces, ese naturalismo es una filosofía muy problemática. Es la materia, si la materia es lo único que existe, entonces, ¿cómo explicamos la conciencia? ¿Cómo explicamos un montón de otras cosas? Es más, si la materia es lo único que existe, ¿cómo explicamos el origen del universo? El universo es el mundo material. Y si el mundo material no existía y comenzó a existir, requiere una causa. Y esa causa tiene que ser externa, no puede ser del mundo natural. Por definición tiene que ser sobrenatural. Y por ahí seguimos. Eso yo no quiero refutarlo todo porque estaríamos aquí hasta siempre. Lo que quiero es decirte que hay respuesta a estas posturas. El naturalismo termina en el cientificismo que vimos hoy también en esa primera charla, la idea de que la ciencia es la única manera de adquirir conocimiento, falacia, y es una metodología muy limitada porque excluye del método científico de investigación
agencia inteligente detrás del universo. Al excluir eso, limita los parámetros de investigación. Y también explicamos esta mañana que esa es la razón por la cual los científicos cristianos son los ganadores de premios Nobel en su gran mayoría, porque tienen un parámetro de investigación mucho más amplio al incluir un agente inteligente detrás del universo. Tenemos que luchar contra la cosmovisión del relativismo moral. También lo tocamos, ese lo tocamos anoche. La idea de que cada uno determina por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Autonomía moral, confusión moral. Ese es el mundo en el que vivimos. Tenemos que contender con esa cosmovisión. Tenemos que contender con el hedonismo. La idea de que lo más importante en la vida es la búsqueda del placer. Y obviamente es una filosofía, una cosmovisión insufrible, insostenible. Porque ¿qué sucede cuando lo que yo considero placer es hacerte daño a ti? ¿Qué sucede? ¿No me estás diciendo que lo más importante en la vida es la búsqueda del placer? No podemos vivir en un mundo así. La cosmovisión del sincretismo es otra de las grandes que tenemos que enfrentar hoy, donde la idea es que todas las religiones son lo mismo, son igualmente válidas. Todos son caminos al mismo lugar. Todos los caminos llevan a Roma, decía el refrán. No, eso no es cierto. Todas las religiones no son iguales. No, claro, hay diferencias, pero las diferencias son superficiales. En el fondo todos son iguales. No, al revés. Son iguales solo superficialmente. En el fondo todas son diferentes. Esto es obvio. ¿Cómo me vas a decir que las dos tienen razón? Que el budismo dice que no hay Dios y el cristianismo dice que hay Dios. Las dos no pueden tener razón porque entramos en una contradicción. O hay Dios o no hay Dios, pero las dos no pueden tener razón. Entonces no me diga que son igual. El cristianismo dice que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El musulmán te dice que no, que solamente es una persona. Los dos no podemos tener razón. Uno de los dos tiene que estar equivocado y no estamos diciendo lo mismo. El cristianismo dice que hay un solo Dios. Los hindúes dicen que hay millones de dioses. Los dos no podemos tener razón. El cielo, la meta del cristiano es ir a estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Cómo será ese cielo? Un lugar maravilloso donde estaremos a los pies de Cristo aprendiendo, sirviendo, gozando por toda la eternidad. Pero si tú eres un musulmán, ¿cuál es tu meta? El paraíso. El paraíso es diferente del cielo, porque el paraíso no es teocéntrico. El paraíso es antropocéntrico. Me explico. El paraíso del islamismo no es para estar adorando a Mahoma o a Alá. El paraíso para el musulmán es para ellos recibir gratificación. Porque cada musulmán que muere como mártir o cada musulmán que entra en el reino, en el paraíso, recibirá 72 vírgenes y ríos de vino. Entonces, ¿qué te parece que va a estar pasando ahí en el paraíso? No va a haber mucha adoración, lo aseguro. Es un concepto completamente errado. Y cuando vas al hindú o al budista, no existe el concepto de cielo. Para ellos la meta es dejar de existir. Nirvana, dejar de existir. ¿Por qué? Porque ellos creen en la reencarnación. Y la reencarnación es horrible. La reencarnación quiere decir que vives 70, 80 años en esta vida sufriendo y te mueres y vuelves otra vez otra vida a sufrir 80 años más. Y te mueres y regresas a vivir 80 o 90 años más en la próxima y sufres más todavía. ¿Y cómo haces para escaparte de este ciclo? Tienes que vivir una vida perfecta. Solamente cuando vives una vida perfecta puedes escapar el ciclo del karma y la reencarnación. Así que vas a estar reencarnando for a long time. Porque ¿quién puede vivir una vida perfecta? La meta de ellos es dejar de nacer ya, por favor. Déjeme dejar de existir ya. Entonces entiende que todas las religiones no son iguales. Por favor, esto es necio decir eso. El que entiende de las religiones comparativas sabe que todas son muy diferentes. Y no todas pueden tener la razón.
Me encanta lo que dice el salmista para terminar. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero entienda ese versículo quizás como no lo habías entendido antes. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Qué te está diciendo? Estos nuevos lentes que yo tengo vienen de tus mandamientos. Y ahora tengo inteligencia. Por tanto, ahora veo todo camino de mentira y lo aborrezco porque ahora lo veo. Tu palabra ha sido lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Ahora puedo ver la verdad como es. Y puedo vivir el diseño y el propósito de Dios para mi vida. Entonces, mi hermano, entendamos que en un mundo de tantas cosmovisiones erradas, y créame que nada más que vimos unas cuantas, es más importante que nunca que tú y yo tengamos la óptica de Dios acerca del mundo. Y que continuamente estemos limpiando esos lentes. Continuamente. ¿Qué es lo que limpia los lentes? La palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Y de vez en cuando se empiezan a ensuciar con ideas que entran en nuestra mente, ideas que empezamos a entretener, pero abres la Biblia y ¡boom! Ahí viene la confrontación y el lente queda limpio. Esto es un proceso de por vida. Este es parte del proceso de la santificación, de constantemente luchar por mantener nuestros lentes limpios y ver el mundo desde la óptica de Dios. Muchas gracias en esta tarde. Gracias por estar en esta conferencia. Gracias por venir. Espero que estas palabras sean edificantes, que puedas llevarte contigo algunas ideas que quizás no tenías antes de venir, pero que las apliquemos a nuestras vidas. Que no seamos oidores solamente de estos preciosos conceptos, sino que los pongamos en práctica. Pastor. Excelente, hay dos preguntas. Como iglesia, ¿cómo podemos cuidarnos de incorporar el tan necesario estudio y la aplicación de la apologética y el pensamiento crítico sin caer en un intelectualismo vacío, ni perder de vista el rol transformador del Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio? Excelente pregunta. Manteniendo balance. Manteniendo balance. Lo único que se predica y se enseña en la iglesia no puede ser apologética, para nada. La Biblia tiene tanto que enseñar, tanto. Yo les dije a los pastores ayer, como pastor es un reto, porque uno tiene que cubrir tantas áreas de la palabra con la membresía de la iglesia, con los hermanos, para enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, que no tenemos tiempo aparentemente para temas como la apologética y otras cosas. Pero yo por lo menos me propongo, por lo menos en cada mensaje que yo predique, si hay algún componente de apologética, lo resalto. Una vez cada 3 meses yo predico un mensaje netamente apologético. Yo le pido, una vez al año hacemos una conferencia de apologética en la iglesia, para el que quiera venir y le guste el tema. Ya eso no es obligatorio, es el que quiera venir. Y todos los años le pido a mis maestros de escuela dominical que hagan una unidad de 6 semanas sobre apologética con todos los distintos niveles, al nivel de su clase, para que vayan todos los años cubriendo algún tema de apologética e ir así echando un fundamento. Es importante, es necesario, pero le anticipo que la mayoría de las iglesias no está en el radar de ellos. No es que no lo quieran hacer, es que no ha pasado por la mente que esto es algo que debo hacer, y en muchas iglesias no se hace. Pero mire, ustedes están en una congregación, en un lugar ahora donde se está haciendo, y ustedes lo están recibiendo. Eso ya ustedes tienen una ventaja inmensa sobre muchas iglesias de afuera que nunca ni siquiera han escuchado el tema. Entonces, esa es la manera en que yo pienso que se debe. Y en ninguna manera menospreciamos la obra del Espíritu Santo. Para nada. Para nada. El Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros y es el que va a cimentar nuestra fe y va a hacer todo. Pero a la misma vez la palabra nos manda a amar a Dios con nuestra mente, no solamente con nuestro corazón. ¿Y cómo amamos a Dios con la mente? Conociéndole más,
metiéndonos más en su revelación, entendiendo su existencia, preparándonos para dar respuesta con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón, obedeciendo la palabra de Dios que nos manda a hacer apologética. Entonces, así es como yo amo a Dios con mi mente también. Muy bien. ¿Cuáles son los ámbitos de influencia de cada individuo cristiano en la cultura? ¿Es necesario que los cristianos profesionales se dediquen a influir con la cosmovisión bíblica en sus áreas de trabajo? ¿Cómo y hasta qué punto? Excelente pregunta. Yo creo que no solo los profesionales, todos nosotros somos llamados a hacer una influencia. Tú no enciendes la luz nada más que en la iglesia cuando estás aquí en la iglesia. Somos la luz del mundo y esa luz va con nosotros al trabajo, va con nosotros a la escuela, va con nosotros al supermercado, va con nosotros a todas partes. Somos llamados a hacer influencia donde quiera que estemos. Ahora, hay un tiempo prudente para hacer las cosas. Hay maneras prudentes de hacerla y hay maneras imprudentes de hacerla. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Yo conozco empresarios que lo que hacen es que una vez a la semana tienen un devocional con todos sus empleados. Y eso es semanalmente, una meditación en la palabra, una lectura, una oración. Y no tienes que ser cristiano, pero tienes que participar porque en la empresa eso es parte de lo que hacemos. Otros son más radicales y tienen un devocional todos los días, todas las mañanas. Otros no hacen eso, pero ofrecen un estudio bíblico durante la hora de almuerzo para los que quieran participar. Una vez a la semana, los viernes o los lunes o los miércoles o lo que sea. Y se incentiva a la gente a que participen. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Pero no debemos de dejar el evangelio afuera de la oficina, afuera del negocio, afuera. Tiene que ser parte de todo lo que nosotros hacemos. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí las preguntas. Por favor, nadie se vaya. Hay un hermano, ya vamos a ir terminando, que en representación de todos ustedes les va a hacer un presente al pastor Juan Valdés. Ha sido un día largo, yo entiendo, hermano. Gracias. Creo que en nombre de todos agradecer porque hemos recibido una verdadera clase de coaching, pero con una característica especial, que es un coaching de Dios. Ojalá que todos podamos atesorar todo lo que hemos aprendido en estos días. Agradezco que haya viajado 7.000 kilómetros hace 3 días que viajó. No pudo reconocer nada en la región. Primera vez que está en Chile, en Temuco. Bueno, y este es un set fotográfico de la novena región, donde salen los volcanes. Hay unas discordancias que dicen que son 5 volcanes, pero ahí son 8. Aquí en el libro lo vas a descubrir. Se llama Araucanía del cielo, desde el cielo. Son imágenes muy preciosas que... Gracias, mi hermano. Cariño. Ahí hay una postal, que es un mensaje que yo le hago interno. Wow, gracias, mi hermano. Le agradezco. Que sea de Qué bendición. lindo. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Andrés. Y el equipo organizador también quiere hacerle un presente. Para ello quiero invitar a Viviana Arias, pero también quiero invitar al pastor Moisés, que pase hasta acá, dueño de casa, facilita el templo. También que pase el pastor Rodrigo Vázquez, él es parte del equipo también, pastor de la Cuarta Iglesia. Que pase Cristóbal Bustamante, también es parte del equipo como ADN Joven. Constanza Olivares nos ayuda en toda la plataforma de audio, de publicidad. Así es que si puede dejar el bebé ahí. ¿Quién más me falta? El pastor socio fundador, pastor José Mardones. Pase hasta acá también. También ha sido parte de este grupo de apoyo, el seminario teológico. Anthony parece que no está. Pastor Anthony, no está Anthony. ¿Y quién más me falta? ¿Nadie más? Ahí estamos. Así es que Viviana le va a hacer un presente. Esperamos que le guste, podría mostrarlo ahí para que sepa. ¿Ah?
Cobre chileno. ¿Va en la oficina? Muy bien. Pastor, yo creo que a nombre de todos estamos muy contentos. Hemos quedado llenitos y este conocimiento que hemos recibido en este tiempo hay que ponerlo en práctica, como se dijo acá, y creemos firmemente que el Señor te ha bendecido, te seguirá bendiciendo y serás de mucha bendición. Así es que una oración de parte del socio fundador. El socio fundador. Puestos en pie, hermanos. Al terminar esta jornada, Señor, tenemos que darte las gracias. ¿Cómo no darte las gracias? Si a este lugar del mundo tú has querido bendecirnos a través de este siervo. Y gracias porque tenemos la cosmovisión tuya. Queremos permanecer en esa cosmovisión a como dé lugar ante todos los desafíos y los problemas que se vienen. Queremos mantenernos firmes. Y tu siervo ha sido usado para recalcarnos esa idea. Te damos las gracias por él. Gracias por lo que tenemos. Tenemos lo más maravilloso, tu palabra. Tu palabra santa que nos guía, que es lámpara a nuestros pies. Te damos muchas gracias por todo lo que ha significado. Cada clase, cada charla, cada conferencia. Y oramos, Señor, para que tú sostengas a nuestro hermano en todo lo que resta todavía. Mañana y el regreso a su hogar. Que encuentre, Señor, todo en orden allá, en paz, tranquilidad, mayormente no tenga problemas que le aflijan. Pero cuida su regreso, Señor. Bendícele. Tú sabes pagar perfectamente y con abundancia los esfuerzos de tus hijos, de tus siervos. Y tú le darás todo lo que él necesita, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias porque has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros. Amén. Él se va, irás con él, pero te quedarás con nosotros. Gracias por el pastor Mauricio que ha entregado sus fuerzas para este trabajo. Igual toda la comisión, Señor. Todos los que han estado trabajando. Ayúdanos a apreciar esto y a vivir de la manera que a ti te agrada, Señor. Muchas gracias por todo. La gloria y la honra sea para ti, nada más que para ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana el pastor Juan Valdés estará predicando a las 10:30 en la Cuarta Iglesia.